Yo todas las mañanas llego, buenos días, contestan ellos. ¿Cómo están? Firmes. ¿Cómo están? Dignos. ¿Cómo están? Leales. Soy grandioso, soy poderoso, soy imparable. Qué bonito. Y lo gritan, ¿sí? Ajá. Entonces es una forma de que ellos vayan ganando mucha confianza. Sí. Llegué a su casa, una casa tremendamente humilde, sin baño, todavía con una letrina, sin servicios. La luz la jalaban de los postes de ahí del guardia. Su hermana no veía, ella no veía, las dos eran invidentes, una veía el 10% y la otra era total. La abuela con EPOC, la mamá pues ama de casa y el papá era velador de una tenería donde se cortan pieles con un sueldo de 6,200 pesos. Cuando ves ese tipo de realidades, maestra, te preguntas cómo una niña con esas condiciones, sin su vista, en esos entornos tan difíciles, tan precarios, tan complicados, puede destacar. Y eso a mí de alguna manera me hizo darme cuenta que como maestro a veces no contemplamos el panorama que hay detrás de cada completo. Y esta muchacha sí pudo estudiar en su escuela. Sí. De hecho, ese estudio era para asignarle una beca. La escuela en ese sentido es muy noble y el director accedió con una beca total. Fue mi primera experiencia en una universidad y me obligaban a aprobar estudiantes solo porque sí. Solo porque es el papá, el hijo del tal señor o el tal por cual. Entonces, de hecho, fue la razón por la que renuncié. Me acuerdo perfecto de ese caso. Le pongo su extraordinario, lo reprueba. Decimos, bueno, vamos a ponerle el mismo examen, solo otro día. Sí. Y lo vuelve a reprobar. Ay, no puede ser. Entonces digo, ¿cómo más lo ayudo? ¿Sí? Ya, o sea, ¿cómo? Bueno, le cambio ahora un proyecto, ya no examen, vamos a hacerle proyecto, entrega con las patas el proyecto y digo, o sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y lo reprobé, y me marca el director, el dueño de la universidad y simplemente me dice, no, es que lo tienes que pasar. Entonces mándeme la instrucción por correo. ¿No? Sí, porque simplemente, pues, apruébalo. ¿No quiso? No quiso. No quiso. Entonces llegabas al patio de una casa con 60 sillas, una mesita, un pizarroncito, 3 plumones, una lona, y con eso dabas clase. Mis compañeros profesores que trabajaban ahí, todos hacían lo mismo. El maestro de mate les enseñaba con caguamas, ¿no? Había otro maestro de historia, de letras también. Bueno, él era de letras dramáticas y él les dramatizaba las cosas, ¿no? Y el maestro de historia todo les contaba la historia, digamos, versión cómic, como, o sea, con su toque. Y esto hacía que la gente, aunque no tuviéramos pantallas o material didáctico, pues se fuera con nosotros en el viaje, aterrizara después y no tuviera bronca, ¿no? Entonces, más bien, yo no creo que haya malos alumnos, hay malos docentes. Si no te gusta ser docente, no lo hagas porque no es fácil. Y no tenemos derecho a generarles esta sensación de no soy bueno. Yo cada vez que escucho a alguien que dice, yo no soy bueno para la química, no, sí eres bueno, pero no has encontrado la forma y has tenido muy malos docentes, ¿no? Que no nada más debes amar o sea, no hay que estudiar para tener ni para ser los mejores, tienes que amar lo que estudias, porque puedes tener tu pizarroncito así chiquito, ¿no? Que tienes que estar borre la clase. Concursé en mi plaza, salió la convocatoria, salí idóneo, pero la plaza marcaba 20 horas, por tanto el sueldo iba a ser bajo. Salí idóneo, el director se comunicó conmigo, me dijo, maestro, usted trae buen currículum, tiene maestría, ha publicado, ha hecho investigación, ya ha dado clases, puede crecer muy rápido con nosotros, anímese. Total que yo me animé y me fui a esa institución con 20 horas. El sueldo bien bajo y además el horario de 20 horas
ahorcado coloquialmente. Es decir, de Repartidas en todo lunes a el día. viernes, sí, no tenía oportunidad de que llevara otro empleo secundario Ay, qué mal. complementario a mi economía. Me llama en una ocasión la jefa de recursos humanos a nivel nacional en la Ciudad de México. Era muy difícil llegar con ella. Le tengo una propuesta. Deseo cambiarlo a Ciudad Guzmán con 40 horas. Pues yo le comenté que sí Se estaba escuchaba interesado. muy bien, ¿no? Hicimos una entrevista presencial. Imagínense viajar alrededor de 15 horas, pesadísimo, para llegar hasta la Ciudad de México en camión, buscando lo más económico, No. pesado. Gastos y para el sueldo que yo ganaba que no me alcanzaba. Muy complicado, la cita a las 11 de la mañana. Yo llegué ahí 10:30, un poquito antes. Me fue atendiendo a las 5 o 6 de la tarde. No. Ujú. Ella me dijo, maestro, preséntese pasado mañana, en la coordinación estatal con esta persona, así, así. Y me dijo, es de 40 horas, maestro. Como le había comentado, nada más el sueldo va a continuar de 20 horas y a los 3 meses le va a llegar el retroactivo a razón de las Ok. 40. Ajá. Una diferencia Sí, sí. a su favor. 3 meses trabajando 40 horas, no llegó mi sueldo, le comenté al director, me dijo, dame oportunidad de revisar, 5 meses, no llegaba, así se hizo un año, maestra Estela, yo ganando a ¿Cómo razón crees? De de 20 horas mi sueldo, que es trabajando bajísimo 40. a nivel bachillerato, estando fuera de mi pueblo, porque ellos me sacaron de aquí. Ciudad Guzmán Ujú. es carísimo la renta, porque O hay sea, mucha no le gente que quedaba va cerca tampoco. a 7 horas de distancia de mi municipio. Tuve que rentar allá, tenía un poquito de dinero ahorrado, me lo acabé. Y ya cuando llegamos a la mitad del año, saqué un crédito en un banco. Yo estaba esperanzado, me van a pagar lo que me deben del retroactivo y pago de inmediato Ajá, sí, sí, y sí. me libro de pagar intereses. ¿Qué sucede? Llegamos al año, me llama el director de su oficina, me dice, maestro Chava, le tengo una mala noticia. No Ay, se no concretó, me diga, no me no se diga. concretó. Y el retroactivo se perdió de ¿Cómo tristeza, de crees? impotencia, de coraje. Yo le dije, director, usted me prometió. Entonces, ese crédito que yo pedí en el banco se fue de mi cuenta a 3 años porque no podía Ay, pagarlo de inmediato. Terminé pagando el triple porque la renta en Ciudad Guzmán es carísimo. Me enfermé de colitis. El director, la solución que me dio, tu plaza es tuya, pero de 20 horas. Como la ganaste de manera original, yo le pregunté, ¿qué pasa si llego a poner una demanda? Me dijo, la vas a ganar porque tú tienes contratos firmados por 40 horas ajá, y es lo que estás. le iba a preguntar. Usted firmó, ¿verdad? Por las 40 horas, sí firmó. Sí, claro, todo estaba en regla. Mis contratos decían Ajá, 40 horas, yo sí, checaba claro. entrada y salida de lunes a viernes en el plantel. Sin embargo, mis talones de cheque salían por 20 horas. Me dijo, maestro, va a ganar la demanda. Pero ¿sabe qué? Ya no va a poder trabajar de docente en el ámbito público, porque nosotros nos ¿Por vamos a qué? encargar de boletinar como un maestro conflictivo y no va ¿Qué? a poder trabajar en la docencia. Ay, no Prácticamente es sentí yo como cierto. ¿En así de serio, maestro? insensible, así de insensible, y yo en ese momento como estaba vulnerable, estaba enfermo, sin dinero, debía al banco, fuera de mi pueblo, pagando renta, Ay, pues entonces, ¿qué fue lo que hice? No voy a demandar, tampoco voy a tomar la plaza de 20 horas, no me está corriendo. Yo renuncio por esta situación. Llegué a mi casa esa noche, lloré de por coraje, de supuesto. tristeza, de impotencia. Alumnos que se me pusieron a mí al tú por tú, que me dijeron, tú a mí no me vas a poner, además tú a mí, digo, a mí no me pasa nada de que los Sí le alumnos hablan me de tuteen, no pasa nada, digo, yo tengo tengo 57 años, no tengo tú. inconveniente en decirlo, Ajá. pero el asunto de que un alumno se me pusiera, además que me llevaban un tanto así de estatura, y me dijera, usted a mí no me va a poner esa calificación, y yo dije, pero ¿cómo de que no? Si yo tengo las pruebas y que Pues, yo iba con mi director, todos sí. los directores no fríos ni tibios, eran absolutamente indiferentes a lo que pasaba, porque todo lo que sucedía en esa institución los rebasaba. Tenían la demanda, se les moría no sé quién, el administrador no pelaba,
Y yo no sabía, y a la fecha no sé cómo esa escuela funciona. A mí me mortificaba bastante, ya no diga el trato grosero que tuve de todos. No, se igualaban conmigo de una manera que fue muy insolente y que tuve de veras que a 30 años de profesora hacer un esfuerzo muy grande para que esa gente yo no hiciera nada. Pero en ese momento yo debí de haber dicho a nivel Secretaría de Educación Pública, esto está pasando. Yo sabe que también ya había un problema importante, maestra. Estela, en esta escuela iba ya alguien que tenía que ver con el gobierno. Entonces, ahora que lo pienso, tampoco hubiera recibido yo un apoyo. No, yo me sentí absolutamente sola porque el hijo de una de las personas del gobierno estaba ahí. El cuidado que también el docente debe tener, porque, oiga, maestra, sí mucho al alumno y muchas diferencias que tienen ahora ellos y muchas novedades que nos presentan con sus preferencias y demás y sus realidades, pero nosotros también necesitamos que nos apuntalen y que nos apoyen y que nos digan cómo nos sentimos frente a esta nueva realidad, sobre todo los que no somos tan jóvenes ni nos ha sido tan fácil aceptar tantas cosas. Sí necesitamos tantos cambios tan pronto, necesitamos un poco como, no de marco, sino de que se nos escuche y que se nos diga, también aquí yo puedo decir qué siento y qué me pasa con respecto a que tenga yo a este y alumno, porque hay toda una normativa de cómo ahora uno debe tratar tal y cual diferencia, pero lo que a uno le pase, eso no importa. Y entonces a mí me parece que tiene que ser parejo. Al docente le pasan muchas cosas con las diferencias que hay hoy día. Pues que entonces, que nos apoyen y que nos apuntalen con eso. No sé si usted está de acuerdo. Sí, porque fíjese que se protege mucho al alumno desde la forma en que se le hable, ¿no? No puedes decir ciertas palabras, no te puedes dirigir de tal forma. Se cuida bastante eso, pero y a nosotros, como dice usted, quien nos escucha, quien nos pregunta cómo está, cómo te ha ido con tal situación. Es importante que las instituciones nos vean y por lo menos nos digan, tienes este problema, se te presentó tal dificultad. Nada más, una atención en ese sentido, ¿no? Saber que no estamos solos, ¿no? Allá. Eso. Y gracias a Voz Docente, porque Voz Docente es un espacio que nos dice que no estamos solos. Al menos en lo que yo he estado viendo y en la iniciativa que usted tiene, la verdad le agradezco mucho porque nos hace sentir que no estamos solos y que tenemos mucho que decir, sobre todo que tenemos más de 30 años de docencia y a quién le importan nuestras experiencias y lo que tenemos que decir como profesores. Y podemos enriquecer muchas cosas, podemos colaborar muchísimo, ¿a poco no? Aquí yo siempre digo, yo de todos ustedes aprendo un montón, pero también he notado que tenemos varias cosas en común y decimos, no soy el único al que le ha pasado tal cosa. No. Hay padres de familia que cuando hay uso de medicamento controlado tipo diazepam, clorazepam, cosas que sí son fuertes, psiquiátricas, lo sobremedican. O sea, les recomiendan 2 gotitas y le echan la tercera y por qué no la cuarta. O sea, eso es drogar a una persona, señor. Eso es drogar. Ves al menor, pues pálido, ojeroso, o completamente endormido. O sea, los ves muy mal. Situaciones donde los alumnos traen bichos de fauna nociva en la mochila, en el lunch, adentro del topper. ¿Cómo? Sí, una cucaracha nadando en un bote de leche, ¿por qué no? Entonces, ¿es lunch? Sí. O les mandan el alimento al punto de putrefacción. Yo creo que la pobreza no está peleada con la limpieza, ¿sabes? Exacto. Creo que el que quiere puede, pero ya cuando la ropa huele horrible al grado de que uno como maestro se pone cubrebocas, abre todas las ventanas aunque sea diciembre. Cuando pasa eso, maestra, o sea, ustedes no pueden como reportar eso, Mira, está pasando este descuido. Sí se puede reportar, de hecho también hay denuncia anónima al DIF, pero de verdad las autoridades, y eso es bastante, muchas autoridades no acompañan el proceso de denuncia, es como de, ¿para qué nos metemos? Mira, vamos a orientarla, darle otra oportunidad, y así se la llevan años, ¿no? Yo era nueva en el servicio, estaba embarazada, todavía me pega, al niño se le empieza a notar abusos físicos y situaciones teniendo 6 años. Pero, por ejemplo, se metía al baño y se metía colores. En una ocasión, el niño llega con una quemadura en la cara, así, gruesísima.
el padrastro lo había quemado con una planta. Era una zona muy conflictiva, muchas vecindades alrededor, la gente pues es como transitoria, ¿sabes? Pues hoy los ves y mañana ya no. Ajá. El niño defecaba, se bajaba los pantalones, defecaba, Sí. arrastraba con toda la popó ahí, ¿no? Pues Ujú. obvio, las maestras del grupo, los ¿no? Se hace como todos los reportes, va un visitador, cuentan los vecinos, porque además no subimos bien qué pasó ahí, Sí. al otro día ya no había nada, habían desaparecido. No había rastro de dónde fueron, ningún vecino dio información. No volví a saber de él, pero tuve que llenar muchísimos informes, formatos, como si yo supiera dónde estuviera. Yo te digo, estaba en ese proceso, estaba yo con mi gestación, y pues mis hormonas Sí. estaban muy, muy, muy maternales, ¿no? Si de por sí, mira, hoy de eso ya tiene 14 años casi, y veo, o sea, sí. Claro, sí. Ese Por caso supuesto. me llevó a terapia, me llevó a una Sí. terapia psicológica, me llevó a un proceso de depresión, Ujú. que todos los días yo me despertaba pensando en eso. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y de verdad muchas veces le pedí, en ese momento si era muy creyente, Ujú. le pedí a Dios que lo mata. Ay, qué fuerte. Bien, los chicos eran de preparatoria. Yo me encuentro en una institución trabajando, digamos, donde llego transportándome precisamente en una bicicleta. Ujú. Entonces a los chicos se les hizo muy gracioso hacer bromas con respecto a que yo era un repartidor y que les llevaba comida, etcétera, ¿no? Pero eran cuestiones hirientes hasta cierto punto. Sí, claro. ¿Eso se lo decían directamente a usted o solamente entre ellos? Lo decían entre ellos, pero llegó un momento en el que ya empezaron a involucrar mi nombre diciéndolo hacia el aire o diciéndoselo entre ellos. Ajá. Y también diciendo, ya llegó el repartidor, ¿no? Etcétera. Ujú. Ya te trajeron tu pizza, etcétera, ¿no? Le decía a su compañero. Sí, para que Ahora, usted escuchara, digamos. sí, exactamente. O sea, como diciéndolo discretamente, pero para que me Ujú. diera cuenta de lo que estaban Claro. diciendo. Y bueno, a esto hay que recalcar que había un docente ahí a un lado, pero el docente en ningún momento puso ningún No les freno, digo ni nada. puso nada en absoluto, ¿no? O sea, realmente yo dije, bueno, aquí me pone a reflexionar otra parte, cómo está la empatía de nuestros compañeros docentes, ¿no? De que nosotros nos están diciendo algo, sabe mi nombre, sabe qué es lo que está pasando, sabe que están haciéndolo en contra mía y los deja seguir libremente, ¿no? Entonces, un 8 de marzo en mi escuela se hizo, pues se trató de hacer una conferencia donde se involucrara tanto a secundaria como a preparatoria. Yo doy clases en secundaria. Y las alumnas que ya habían escuchado esa plática, pues amablemente me invitan a darla para toda secundaria y preparatoria, pues diciéndome que todos tendrían que escuchar esto que les estaba yo contando. Entonces me puse a dar esa plática, me puse a platicar de experiencias personales. Siempre les he dicho a mis alumnos, yo no les puedo hablar de cosas que yo no he vivido o que yo no he visto, porque me parece pues una doble moral de muchas personas. Entonces yo platiqué de mi situación, de las violencias que yo he sufrido, de las violencias que han sufrido en mi familia. Estaba yo hablando sobre una cuestión, insisto, de seres humanos, no de hombres o de mujeres, sino de seres humanos, del respeto que nos merecemos mutuamente, etcétera. Entonces, pues al final de mi participación, ya ni siquiera dejaron hablar a los que venían detrás de mí, que eran unos representantes del Instituto Nacional Electoral, que venían a hablar sobre violencia de género. Las alumnas se volcaron hacia el escenario, me abrazaron, lloraron, se identificaron tanto, de verdad, fue algo muy emotivo para mí. Y efectivamente, gracias a esa plática, ese mismo día las chicas de preparatoria, pues se empoderaron, hicieron un tendedero donde denunciaron las situaciones donde ellas se habían sentido violentadas dentro de la escuela. Y bueno, las consecuencias, yo no sé si positivas o negativas, fue que 2 profesores fueron despedidos ese mismo día. ¿De verdad? ¿Ese mismo día? Por supuesto, sí. Wow. Ese mismo día, al final del día, fueron despedidos del colegio. Y bueno, otra consecuencia fue que evidentemente los directivos y la dueña del colegio me dijo que el próximo año mi participación no era requerida, ¿no? Y nos dice la psicopedagoga, no, pues es que saben que este chico tuvo un intento de suicidio, está muy deprimido, está hospitalizado.
Pasaron otros 15 días y nos dijeron, se va a incorporar. Entonces yo lo que hice con este chico fue, o sea, no me importaba tanto si aprendía el sujeto predicado, o sea, como él es artista, o sea, él realmente dibuja de una manera impresionante, le encanta el cine. Empecé a platicar con él esto, ¿no? De qué te gusta, qué te interesa. Entonces trataba yo en las clases pues poner ejemplos de pintores. Algo que le interesara. Okay. Exacto, entonces él empezó a participar afortunadamente conmigo en mi clase, empezó a interactuar, empezamos incluso a tener pues ciertos debates, ¿no? De cómo era el cine antes, cómo es ahora, de plataformas digitales, etcétera. Y bueno, pude llevarlo pues a buen puerto hasta el final del ciclo escolar, al menos en mi materia y en las demás materias también. La verdad es que terminó bien el ciclo escolar, sí, un tanto deprimido, sí, con su terapia, con medicamentos. Entrar al salón y observarlo, pues era como, a ver, ¿ahora qué hago para que te interese, ¿no? ¿Cómo puedo relacionar los temas que vamos a ver hoy con lo que a él le gusta o le apasiona? O es más, decía yo, a ver, yo no dibujo mal, pásale al pizarrón y ayúdame a dibujar un molino. Sí. Entonces ya pasaba y dibujaba y yo, wow, te quedó espectacular, le voy a tomar foto porque esto es de portada, ¿no? Entonces con eso empezamos a tener una muy buena dinámica dentro del salón de clases. Ay, qué bueno, maestra, qué bueno, porque eso es lo que se busca, ¿no? Cuando un alumno sale, digamos, del estándar, digo, nadie es igual a otro, pero hay, digamos, de cierta forma un poco homogénea, pero cuando alguien se sale totalmente, luego a veces cometemos el error de descartarlo, ¿no? O sea, bueno, no te adaptas, pues tú verás, pero no, o sea, debe ser al contrario. Se me acerca una de las niñas y me abraza y me dice, Esteban traía una pistola. ¿De qué grado? De segundo de secundaria. Entonces lo que hice fue que maestros de secundaria, revisión mochila, empezamos con segundo A, el grupo donde estaba el niño. Y todos, y le entré y le dije al grupo, se ponen en herradura, me dejan las mochilas aquí al frente y conforme agarramos su mochila van pasando. Y veo yo al fondo a uno de los niños, es de ojos chiquitos, lo veo con tremendos ojos, con cara de susto. Sí, y me le acerco y le digo, Jorge, ¿me das tú la lapicera, por favor? Y me hace así, dice abajo de la sudadera. Le digo, ok. Oigo el maestro, un hombre joven, alto, practica artes marciales, que está discutiendo con el niño. Dame lo que traes en la sudadera. No, ¿por qué? Dame lo que traes. Y le digo yo, ¿me das lo que traes ahí o si no te lo voy a quitar? Y saco una pistola. Claramente de plástico, de postas, y después supimos que estaba descompuesta. Pero te imaginas el impacto en un grupo. No, pero con el solo hecho de llevarla, sí. Exactamente. No, la inspectora fue la que se movió. La inspectora empezó a llamar, agarró el teléfono, empezó a llamar, empezó a hacer y se va a hacer esto y me sacan al niño y se lo traen en la mochila y me lo separan. Sí. En media hora yo ya tenía ahí a Secretaría de Educación y a la Policía Ministerial. El papá, fíjate, fue el papá. Es que qué tanto, discúlpame la palabra, qué tanto pedo, es una pistola de postas y está quebrada, pero ¿por qué la trae? Pues sí, exactamente. ¿Qué pretende? Al niño se le dio de baja automáticamente, se le boletina, y el papá amenazando con demandarnos, y la ministerial, ok, tú me demandas a mí, y yo te acuso a ti de negligencia infantil. Imagínate a unas alumnas saltando por allá, otras en la esquina comiendo, un desorden total. Entro, saludo, todas me ignoran, les digo, siéntate, no hagas eso, no les importa mi autoridad. Paso por las filas, me faltan al respeto, me nalguean, o sea, ¡ay, ¿cómo crees! Una muy mala experiencia de ese grupo el 29. ¿En serio? ¿Tanto así? Tanto así es, me asignan un alumno, entre comillas, problema, y me dicen, no, hombre, Lauro, ese es de pastillas. Hay que estarle recordando a la mamá que le dé sus pastillas, tú no batalles, tú no te estresas, y me dijo el maestro de planta, dijo, si batallas, sácalo del salón, sácalo, hazlo a un lado. Entonces voy conociéndolo y ese alumno pues sí era algo complicado, no le gustaba escribir, no le gustaba leer, pero lo que yo notaba es que le encantaba dibujar. Entonces ahí yo dije, interesante, le gusta dibujar, voy a aprovechar esa habilidad y él me va a ayudar a hacer todos los dibujos en el pizarrón. Si yo necesitaba hacer un mapa conceptual, él me ayudaba a hacerlo. Se mantenía ocupado, desarrollaba su habilidad, se le quedaba el aprendizaje.
pues ese niño pasó al siguiente grado y así se fue. Entonces, una feria de Intermex aquí en Monterrey, de una feria de libro. Entonces, yo andaba ahí viendo los libros y sorpresivamente me carga. O sea, me carga alguien. Yo, pues, me asusto. Dije, me dice, maestro. Y yo, ay, le digo, ay, no, pues no, años. Me dice, ¿no se acuerda de mí? Le digo, no, no me acuerdo de ti. Yo soy el alumno que dibujaba en el pizarrón. Le dije, sí, cierto, el que me ayudaba, ¿verdad? A dibujar los gráficos en el pizarrón. Sí, yo soy ese. Siempre le digo a mi esposa, o sea, ella sí se había casado. Pues él es el maestro que me ponía a dibujar, ¿te acuerdas? El mejor maestro que tuve. Ese maestro, lo que ocupe. Me gradué de arquitecto y me está yendo súper bien y me dio su tarjetita. Ay, Alejandro, qué bonito. aquí está mi tarjeta, lo que necesite, yo lo puedo apoyar. Sentí tan bonito porque dije, mira, el alumno que todos lo hacían a un lado. Lo rechazaban. Pudo lograr su objetivo, arquitecto. Algo que sí, bueno, al final de todo ese curso eligieron un representante para dar las palabras al gobierno mexicano, al gobierno canadiense, como una graduación. Los maestros pasamos a votar, eligieron 3 candidatos, de esos 3 candidatos estaba yo, Lauro, Marcela, por decir, y mi amigo Andrés, porque es mi amigo. Y ya pasaron todos, y dijo a los maestros canadienses, aquí no vamos a hacer que secreto, aquí frente a frente, ustedes marquen por quién votan. Íbamos empatados, mi amigo y yo, Marcela muy rezagada en cuestión de votos, y el último voto era el de él y el mío, entonces yo paso y yo voto por él, por Andrés. Sí. Pues pasa él y vota por sí mismo. Sí. Todos quedamos así, o sea, el egoísmo, el ego. También es mexicano. Todos éramos mexicanos, de diferentes estados. O sea que estados. se cumple el dicho. Sí, es lo que me dijeron los canadienses al final, los maestros. ¿Saben lo que hemos aprendido más de ustedes? Ay, no me digas. No. Sí, te lo voy a decir literal lo que dijeron. Ya entendemos por qué no avanzan como país, porque se meten el pie uno al otro. Nosotros hemos impartido el mismo curso a cubanos, a colombianos, pero este grupo, en especial de los mexicanos, no solamente en esta votación, que fue un claro ejemplo de egoísmo, de egocentrismo, sino durante el transcurso del proyecto, hemos notado cómo se la pasan criticando uno al otro o burlándose de alguna actividad que no les haya funcionado. O sea, en lugar de retroalimentar, de hacer compañerismo. Un enemigo de un docente es otro docente, que lo han dicho varios aquí, que es muy feo, sucede, pero no sé, ¿usted qué piensa? ¿Será que es propio de nuestro campo docente? ¿Será que es cuestión cultural? ¿Será que qué? Yo digo que es una cuestión cultural. Usted ahorita mismo lo dijo, cómo nos perciben en Canadá y en otras partes, no nada más en un país. En todas las áreas, inclusive a veces hasta en el grupo de amigos, siempre va a haber eso. Siempre va a haber alguien que no le gusta lo que estás haciendo, o no lo hagas porque también yo después lo tengo que hacer. A lo mejor se ve mucho en los docentes porque nuestro diario que hacer se ve, está más como en las miras, pero hacia el interior de las empresas, aunque sean empresas familiares, y se lo digo porque me ha tocado en las asesorías que he realizado, siempre hay un roce, hay un qué decir, hay un y por qué sí, por qué no, y por qué él y por qué yo no, y por qué a él sí le diste la entrada a las 8 y a mí me la diste a las 9. Dame un ejemplo rápido de qué sería violencia laboral, porque quizá algunos maestros la estén viviendo, pero no saben qué es violencia laboral. Opacar. Es que tu trabajo es peor que el de la maestra Anita. Eso es un acoso laboral. Okay. El amedrentamiento, por ejemplo, la intimidación. A mí no me importa de dónde venga, Yo ahorita le doy su liberación y se me va de mi escuela. La pongo así en la calle. Eso está mal. Usted no sé de qué partido político es o de qué fracción sindical, pero si usted también no es de mi equipo, se va, Pídale a Dios que el próximo año le renueve su contrato. Eso es acoso laboral. Ahora,
Dice que te puede causar daños físicos. A veces decían, pues es que no le veo ningún raspón. También son daños psicológicos. Es importante que vayamos a un psicólogo, psiquiatra, para que él lo determine y que él sí ponga textualmente. Es un daño psicológico de tipo laboral o por su carga laboral o causado en el centro de trabajo. Y habla también de lo económico, laboral y profesional. Ejemplo, bueno, estás concursando para una beca para irte a estudiar a Japón. Sí. Y me dices, director, por favor, usted me tiene que hacer una evaluación o una carta de recomendación o evaluación. Sí. Me la das el lunes y me avisas, yo la necesito a más tardar el viernes. El viernes yo me voy temprano a mi casa y me avisas, oiga, director, me dejó mi carta y todo. Híjole, no te la llené. Te la doy el lunes. El lunes tú ya te quedas fuera de la beca. Claro. Eso es acoso laboral. ¿Y sabe Me que invitan a trabajar en la normal superior para formar maestros. ¿Qué encontramos? Había jóvenes que llegaban con 0 habilidades cognitivas. Y dices, ya son chavos que ya hicieron la prepa, ya están en una carrera profesional. Sí. Y te encontrabas unas debilidades terribles en la redacción, en la escritura, en el pensamiento crítico, en la comunicación. Sí. Qué difícil era que, a ver, opinen este tema, vamos a ver esto, ¿qué opinan? Denme sus ideas. Y no lográbamos comunicarnos con ellos. Ellos, pues fue ha sido difícil. Hay generaciones que vienen con deficiencias muy específicas por los cambios de programa que hubo en las primarias y en las secundarias. En algún momento se trabajaba por áreas y luego por asignaturas. Y ese modificar los planes de estudio va afectando el desarrollo de los muchachos. Sí, en diferentes áreas, ¿no? Llegan a las carreras profesionales, llegan con ciertos problemas, ciertos vacíos, ciertas limitantes. No nada más fue en una ocasión, fueron durante los siguientes 18 años en donde era yo. ¡Ay, cómo crees! Sí, estuve 18 años en esa escuela y en realidad nunca tuve un momento de tranquilidad con respecto al coordinador de prefectura, porque siempre era Gloria hace mal esto, Gloria hace mal esto, Gloria, o sea, como ¡ay, no! Pero tantos años, no puede ser. Sí. Yo también, cada vez que llegaba a las 7 de la mañana a la hora del timbre, mi estómago se hacía así. Decía, ¿y ahora qué va a pasar? Porque una parte era la administrativa, la docente, y otra parte era el alumnado. Entonces era estar aventurándome, a ver qué pasa. ¿Por dónde me va a llegar? Sí. Qué incómodo, ¿no? En realidad sí, claro. Pero ¿cómo aguantaste tanto? ¿Nunca buscaste otra opción de decir, bueno, ya no, aquí no estoy a lo mejor pues cómoda, me tengo que mover? No, nunca lo hice, no sabía yo qué alternativas tenía yo para poderme mover de escuela, y en realidad yo tenía mucho miedo de enfrentarme porque aquí era una persona que qué tal que si acá eran más. Entonces dije, no, mejor bueno, decidí quedarme ahí. Finalmente. Había ciertas cuestiones que yo podía pues tolerar, aunque se escuche feo. De todas, me decían la llaverito, por pequeña, no sé por qué. Los alumnos. Sí, pero son de esos apodos que tú sabes que lo tienes y que los demás hacen los disimulados, pero en algún momento van a... Sí, entonces era eso, o me decían chapis, o chaparra, ¿Pero los alumnos? ¿Así? No me lo decían a mí directamente, pero sí entre ellos hablando y se referían a ti así, pero no a ti directamente, ¿no? No, porque no son tontos. Ese periodo que cuentas, siento como que esos 18 años, que más que lo disfrutaste, lo sufriste. ¿Estoy en lo correcto? Claro, ¿sí? Claro. Y como lo castigaban y no había quien lo cuidara, pues siempre me lo mandaban a mí. Y en la primera vez que yo lo vi, yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me decía, ¿por qué quieres saber cómo me llamo? Digo, pues, pero ¿cómo te tengo que decir de alguna forma, no? Y me decía, pues... como a la defensiva. Y estaba muy a la defensiva. Y le dije, bueno, criatura, entonces te voy a decir cría.
¿no? Por eso, y él se empezó a reír y me dijo, no, pues me llamo así, ok. Esa parte en donde nos permitimos romper el hielo así y ser muy familiares, eso me permitió que él me empezara a comentar su historia de vida. Él era hijo, sí, de un matrimonio en donde, pues la mamá se pescó mi papá, ella tenía como 15 y él como 40, él ya estaba casado con otra persona, y deja a su familia para casarse con mi mamá, pero yo nada más era como que el pretexto para que él se casara con mi mamá, pero nunca me quiso mi mamá. Y se me compró un departamento, dice, lo más lejos de ella, que estaba prácticamente enfrente de la escuela, sí, al sur de la ciudad. Él me mostraba los mensajes que le mandaba, dice, mira cómo me pone, ¿no? O sea, eres una molestia, eres lo peor que me pasó en la vida, eres no, qué feo. XXXX. Y él me decía, no, es que sabes que, Tony, pues ¿para qué vivir si nadie me quiere? Y yo le decía, pero yo sí te quiero. Ese día que yo le dije eso, él me dio algo en la mano, me dijo, toma, guarda esto, y era una pastilla. Y le dije, ¿pastilla de qué? ¿Para el aliento o qué? Y me dijo, no, hoy me iba a matar, pero no lo voy a hacer porque tú me estás escuchando y tú me diste un motivo para vivir un día más. Es que todo lo que nosotros le trabajábamos, su mamá nos lo echaba al caño, definitivamente. Yo pido mi incapacidad porque iban a ser mi cría. Y pues desgraciadamente su mamá no era, vuelvo a decirlo, muy asertiva, y pues él deja una carta muy triste en donde dice, ¿sabes qué? Pues ya voy a dejar de ser la carga que siempre me has dicho que soy. Agarra el carro y le mete todo y se mata en pecho. Y créeme que cuando fuimos al funeral, porque sí me avisaron y fuimos al funeral, todos estábamos muy mal. Y su mamá no. Por supuesto. ¿Su mamá no? No, claro que normal. No. No, normal, no. De hecho, se me acercó y me dijo, ay, ¿tú eres la maestra Tony? Y le dije, sí. Le dije, ¿y usted? Y me dice, yo soy la mamá de este. De este. Ay. Y yo le ay, no. Le digo, y tienes otros 2 más para matarlos, ¿no? Porque eso los ¿Les dijiste? Sí, le dijiste. Sí, dije, no eres nada asertiva con la gente, ¿no? Le dije, él tenía ganas de vivir, tenía ganas de acercarse a ti, y él ella me lo dijo, pero yo no. Ay, no. Sí. Un fallo que hay de la Corte Suprema por un hecho de bullying a un alumno de 7 años en la institución educativa. Esta era una escuela privada, pero es muy parecida a la pública. En este fallo, la justicia determinó que el alumno había sufrido bullying, o sea, acoso escolar, por sus compañeros y por la docente, por la maestra que tenía cargo. También por la maestra, ok. También por la maestra. Lo que determina la justicia es que este hecho había sido denunciado por la familia del alumno a la directora, y la directora no había tomado cartas en el asunto, no había separado del cargo a la docente o haberla llamado la atención o iniciar un proceso de investigación por ese hecho. Entonces no cuidó al alumno, no activó por ahí los protocolos que existen dentro de las instituciones educativas, que en México también están, porque ambos tenemos tratados internacionales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este caso, la justicia falló en contra no solamente del Estado, sino también de la maestra y de la directora de la institución educativa, haciéndolas responsables para pagar, creo que eran 500,000 pesos, creo que el fallo es del 2014 o 2015, no recuerdo bien. Entonces, por todos estos daños morales que le causaron al alumno. Entonces, el maestro, la maestra, la directora, supervisora, no solamente se tienen que proteger demostrando que no causaron el daño, sino que también tienen que demostrar que tomaron acciones para que no ocurra ese daño. Por eso y me intenta abrir el coche, golpea mi ventana y me decía que me bajara y que me bajara. Estaban muy insistentes en que yo me bajara. Yo no me bajé. En riesgo la integridad, mi integridad como persona, inventándome cosas, inventándome cosas que no son. Así es. Entonces ella dice que insulto a los niños, yo en ningún momento lo hago, pero bueno, aquí está. Ella es la persona que me agrede. Quiere que me baje seguramente para agredirme de manera física. Llegaron 2 compañeros y pues se pasaron como si nada a la escuela, o sea, vieron la situación. Cabe resaltar que uno de ellos es el
pues el representante de la asociación sindical, precisamente, fíjate, de la cartera de conflictos. Pues muchas veces las condiciones escolares, ya sea la infraestructura de la escuela, los materiales, ciertas herramientas, incluso a lo mejor falta de docentes, cuando no lo tienes, ¿cómo lo llevas? Afortunadamente, en lo que llevo de función directiva, ha sido más el tema de gestión en cuanto a insumos para los docentes, ¿no? Hacer valer cada recurso, cada peso que nos da nuestras autoridades, que pues viene, como dice la normatividad, que tienen que tener recursos para mantenimiento, estirar. Pero algo tan sencillo como, ¿quieres que escriban un pizarrón? Y ni siquiera hay un pizarrón. Sí. ¿Quieres que ofrezca el servicio educativo a los niños? Pero ni siquiera hay un docente. Esa es la incongruencia, la inconsistencia del sistema, que está en nuestras facultades, documentar, informar y pues solicitar y hasta hacer un exhorto, ¿no?, a las autoridades de, oye, aquí faltan docentes. Y priorizar, o sea, qué realmente necesitan. Al menos en Mexicali, Baja California, la mayor parte de la primavera y el verano es súper caluroso. Es cierto. Ahorita que mencionas esa época tan fuerte de calor, que la conozco de cerca, bueno, estoy aquí en Tijuana, pero sé cómo es el calor de Mexicali. ¿Cómo resuelves esa parte de cuando es inicio de ciclo, que es cuando está el calor más fuerte, o final del ciclo? ¿Se llega a suspender las clases o no se llega a tanto? Tuvimos una cultura de precaución, pero pues es parte a veces de la gestión, ¿no? Por ejemplo, su servidor se comprometió con proveedores que hacen el servicio año con año de aire acondicionado. Y pues firmas un pagaré, ¿no? O sea, te arriesgas a eso de que, pues dices, bueno, el gobierno me tiene que dar el dinero en marzo, lo cual no llegó este año. Llegó hasta casi mayo, si mal no recuerdo, abril, mayo, no quiero mentir por esas fechas, cuando el dinero tenía que haber entregado antes. Y pues afortunadamente también parte de la gestión, pero creo que también una característica de los maestros, que usamos esas habilidades humanas para negociar. Claro. Pues digamos, resolver para proteger a nuestros niños, a nuestro personal. La parte de la autoridad pues dice, es que pues no hay dinero, falta, no sé, alguna situación administrativa. Muchos directores hacen el sacrificio que de su bolsa, que hacen convenios, en caso de servidor, firme un pagaré para pues tener el servicio. O sea, a tu nombre. Sí, correcto. A tu nombre. Ok, fue un riesgo, ¿no? Exacto, no, pues lo tendría que pagar yo, ¿no? En caso de que la autoridad diga, no, pues no se puede, pasó esto. Siempre no. Él hizo un medidor de flujo vía Bluetooth para poder medir la cantidad real de gasolina que te estaban suministrando. Ay, ¿sí? Estuvo muy interesante y con él tuvimos la oportunidad de tener una acreditación internacional con ese proyecto. Entonces, ¿por qué se le ocurrió eso a este niño? Porque uno de los problemas que mucho uno se queja es que no me dan los litros de gasolina. Exacto, me cobran y esto. Pues él ahí en el conducto de donde se suministra la gasolina, ahí habilitar el sensor, o ahí se habilitaba el sensor para poder medir en tiempo real, vía Bluetooth, la cantidad de litros. Obvio que esto iba a causar mucha polémica, ¿no? Pero, sí, por supuesto. Sí. Y de hecho, todas las ideas, los proyectos que a ellos se les ocurre surgen desde una problemática de su contexto. Real. Y sí, real, exacto, y es cuando les causa más interés. ¿Y qué pasó, maestra? Sí, ¿se puso en marcha o qué? Y ahora ya me metió la duda. Ese niño creo que ya maestra con más formación, profesional en lo que fue, creo que lo presentó, ahorita se fue a Suiza ese niño. Ah, ¿sí? Sí. Ay, qué bien. Sí. Y le hizo cuando suceden este tipo de cosas, ¿hay un acompañamiento para el docente de parte del sistema educativo, digo, legalmente, o no necesariamente tiene para el docente que es acusado únicamente por parte del sindicato? Y hasta eso los sindicatos, muchas veces los abogados que tienen ni siquiera están preparados. Son abogados que son elegidos precisamente por el sindicato y sin embargo no cuentan con la preparación. Y en lugar de apoyar al maestro que es acusado, pues lo hunden un poquito más, digámoslo así. Debería de haber alguien que los apoyara a los maestros. Terminan solo los maestros, la autoridad educativa se convierte también en contra de él, le instrumenta
acta administrativa para solicitar el cese de los efectos del nombramiento, lo denuncia penalmente porque es su obligación. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 222, dice que todo servidor público que tenga conocimiento de un hecho delictivo tiene la obligación de denunciarlo. Tenemos ahora acusaciones anónimas. Entonces denuncian. ¿Sabes qué? El maestro se pone a ver películas pornográficas en su teléfono mientras está con los niños y está calificando. Entonces, pero es una denuncia anónima, y mientras al maestro, anteriormente los protocolos decían que tenían que separar de manera inmediata al docente de frente al grupo, sin prejuzgar si era culpable o no. Ahora digo que ahora le están dando la pauta a la directora para que ella lo separe. ¿Por qué? Porque hay una escasez de maestros. Los maestros ya no quieren trabajar, ya no quieren seguir asumiendo ese compromiso, pero es justificable. Es justificable. Todos los maestros van con temor a la escuela. Dicen, ¿qué va a pasar el día de hoy? A lo mejor hoy me van a acusar. ¿O qué va a pasar? Pues siempre cuando uno llega, te dan tu plaza, pues te mandan a donde hay lugar, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, y pues en su mayoría era una zona indígena. Fue muy difícil al principio porque, pues, imagínense, uno en ese entonces tiene 20 años, 22 años, uno, pues muy joven, no con la experiencia de muchas cosas. Entonces llegas a un lugar donde hacíamos aproximadamente de la capital del estado hasta allá, hacíamos unas 11 horas. Eran 11 horas por carretera. O sea, no, sí, la verdad era muy complicado. Sí. Y ya después, cuando ya empiezas a conocer cómo la gente se comunica, se traslada y todo, empezamos a conocer rutas de avionetas que salían de otros estados cercanos o de la misma capital del estado, y contratábamos entre mis compañeras y yo, que llegamos en el mismo momento que coincidimos, pues contratábamos entre todos una avioneta particular. Ah, sí. Sí. ¿No salía muy caro? Yo creo que ahorita va a estar carísimo. En aquel entonces nos salía, le estoy hablando de hace 20 años, no sé, por persona póngale 1,500, hace 20 años. Ay. Creo que realmente ahí la vocación tiene mucho que ver, porque no todos se quedan. Ahí es como una prueba de fuego. Yo lo considero una prueba de fuego. Hay muchas carencias. Nos bañábamos en el río. Sí, que nos bañábamos en el río para ir al baño. No se te ocurriera que te dieran ganas en la noche, porque tenías que, pues, a la compañera con la que vivías, oye, pues acompáñame al baño, y teníamos que caminar hasta la escuela. O sea, donde viviéramos, vamos a la escuela al baño, porque pues no tienen baños, o sea, no tenían, ahorita no lo sé. Empezaron a marcarle a padres de familia que estaban en secretaría, o sea, que eran parte ya de trabajadores de la SEP, ya eran maestros ya, y que tenían a sus hijos en la normal, y les marcaban diciéndole, hey, ¿sabes qué? Convence a tu muchacho de que así ya no lo haga. Uno de ellos fue también, pues, mi papá. Ahorita que dijiste que era mi papá, ¿y tu papá qué te decía de esto? Mi papá me quería sacar. ¿Ah, sí? Mi papá estaba completamente en contra de mis ideales. Cuando yo le platico el por qué lo estoy haciendo, pues mi papá me dice, pues sí, pero ¿qué tiene? O sea, no lo hagas. Y yo, es que ¿cómo no lo voy a hacer si soy normalista? O sea, simplemente, pues soy maestro, ¿cómo no lo voy a hacer? Está dentro, o sea, me sorprende incluso que tú como maestro no lo hagas, porque ¿cómo vas a defender una injusticia si tú eres maestro? Hubo un dilema incluso con familia, o sea, hubo muchas personas que como yo nos echamos a nuestra familia porque no tenían los mismos ideales que nosotros, no veían la misma necesidad que nosotros. Yo siento que cuando le hablan a mi papá o le dicen, ¿sabe qué? Pues dígale a su hijo que nos entregue en la escuela. Esa situación es como que, pues ya saben quién es mi papá, ya saben quién es mi familia, ya saben todo, o sea, y pues es complicado. Precisamente vienen arrastrando vicios o venimos arrastrando vicios de hace años, porque ahorita vienen los alumnos de que quieren todo fácil, sin esfuerzo, pero sí ponme 10. Pero si nosotros los maestros, nosotros mismos, no nos enfrentamos, ni modo, es triste, pero así como un papá tiene que educar a su hijo, y a veces con regaños, a veces con insistencia de diferentes maneras, igual el maestro, nos las tenemos que ingeniar para hacer conscientes al estudiante
de que va a ser un beneficio para él, que no vea la carga de trabajo. Yo le digo a mis estudiantes también, es que, profe, es que me pasé tres noches en desvelo haciendo su trabajo para que me ponga 8. Ahí lo valioso es hacer conscientes de qué logros vas a obtener en tu vida personal como en tu entorno laboral. Y repito, como maestros, la mayor riqueza que podemos tener es ver a tu estudiante transformado una vez que entra contigo, cuando termina, verlo transformado. Sí, ¿verdad? En su pensar, en su sentir, en su actuar. Porque luego hay personas brillantes de 10 que, su mecha, las actitudes dejan mucho que desear. Sí, claro. O a la inversa, que las actitudes son un pan de Dios, pero no te sabe ni lo mínimo. Entonces hay que tener un equilibrio. Por eso a mí me gusta mucho la educación por competencias, porque realmente te enfoca en el desempeño, en el saber, en el hacer, pero también con la actitud propicia. Sí, qué importante. Tocó muchos puntos importantes, y uno de ellos que a veces de forma equivocada los estudiantes lo tienen muy marcado. Invertí tanto tiempo y debe ser proporcional a mi calificación. Pero no, eso no es así.